En un tiempo lejano, cuando la humanidad se alejaba cada vez más de Dios, la tierra estaba llena de violencia, corrupción y pecado. El mal se había apoderado de los corazones de los hombres, y la justicia parecía un recuerdo distante. Cada día, las acciones de los seres humanos se volvían más crueles, y la tierra gemía bajo el peso de la iniquidad. Los hombres se entregaban al egoísmo y a la maldad, ignorando los llamados al arrepentimiento que aún resonaban en sus corazones. Habían perdido la capacidad de escuchar la voz de Dios, y la iniquidad se extendía por todas partes. Fue en este sombrío escenario que Dios miró la tierra y vio que la creación que él había hecho estaba corrompida. Su corazón se entristeció profundamente, pues la humanidad, que él había creado a su imagen, había elegido el camino de la destrucción. Y en medio de todo este caos, había un hombre, Noé, un hombre justo y temeroso de Dios, que caminaba conforme a sus caminos, incluso en un mundo corrompido. Dios, en su misericordia, decidió que Noé sería el instrumento de su salvación. Lo llamó a una tarea grandiosa y desafiante, con el fin de preservar la vida en la tierra. Dios reveló a Noé su plan de destruir toda la vida con agua, enviando un diluvio que cubriría la tierra. Pero, en medio del juicio, Dios quería ofrecer una oportunidad de salvación a aquellos que fueran fieles. El Señor ordenó a Noé que construyera un arca de madera de ciprés, una enorme embarcación capaz de resistir las aguas del diluvio. Dios dio instrucciones precisas sobre las dimensiones del arca, el número de compartimentos e incluso sobre la cantidad de animales que debía llevar. Noé, obedeciendo con fe, comenzó a construir el arca, que sería el refugio para su familia y para un par de cada especie de animal. Dios dejó claro que el diluvio vendría, pero aquellos que estuvieran dentro del arca serían salvados. Sin embargo, el mundo alrededor de Noé no comprendía lo que estaba a punto de suceder. La gente se reía y se burlaba de Noé, que pasaba sus días construyendo el arca en medio de una tierra seca, sin señales de lluvia. No creían en las palabras de Noé y preferían seguir viviendo en sus pecados, despreciando la advertencia de Dios. Pero Noé, con su fe inquebrantable, no se dejó perturbar por las burlas. Sabía que Dios había hablado y que la destrucción estaba llegando. Confiaba en las promesas de Dios, incluso cuando nadie más creía. A medida que avanzaba la construcción del arca, Noé continuaba predicando y advirtiendo a la gente sobre lo que estaba por venir, pero los corazones de los hombres estaban endurecidos. La fe de Noé permaneció firme, y siguió las instrucciones divinas con diligencia y paciencia, esperando el momento que Dios había determinado para la salvación. Noé no solo estaba construyendo un arca, estaba dando testimonio de la misericordia de Dios en un mundo que se negaba a escuchar. Y, mientras las manos de Noé seguían trabajando, el tiempo se agotaba. El juicio estaba cerca, pero Dios también estaba ofreciendo una oportunidad de salvación, a través del arca, para todos aquellos que, como Noé, eligieran escuchar su voz y confiar en sus promesas. Noé sabía que el momento de la gran prueba se acercaba. Con su fe inquebrantable, él y sus hijos comenzaron a trabajar en la construcción del arca, exactamente como Dios le había ordenado. La tarea era monumental. El arca debía ser construida con madera de ciprés, un material fuerte y resistente. Las dimensiones eran impresionantes: 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto, con 3 pisos y una sola puerta. Cada detalle fue meticulosamente planeado, y Noé no desperdició ni un solo momento ni esfuerzo. Sabía que la vida en la tierra dependía de ello. Mientras Noé y sus hijos cortaban la madera, clavaban y montaban las paredes del arca, las personas que los rodeaban observaban con incredulidad. Algunos se acercaban, haciendo preguntas, pero cuando Noé les explicaba el motivo de su obra, solo escuchaban entre risas y burlas. «¿Estás construyendo un barco en medio de una tierra seca?», decían. «¿De dónde vendrá toda esa agua? Esto es una locura». Noé, sin embargo, no se dejaba afectar. Su misión estaba clara: tenía que obedecer a Dios y completar el arca, sin importar las críticas que recibiera. La construcción del arca duró muchos años. Con cada clavo que Noé clavaba, recordaba las palabras de Dios y la promesa de salvación. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, estaban a su lado, ayudando con el trabajo pesado. A pesar de la dureza del trabajo y la incomprensión de todos los que los rodeaban, Noé nunca perdió la confianza.
Sabía que su obediencia salvaría a su familia y a muchas criaturas de la destrucción inminente. Mientras el arca tomaba forma, Noé continuaba predicando a la gente, diciéndoles que el juicio de Dios estaba cerca y que el único camino para la salvación era a través del arca. Sin embargo, la mayoría de los habitantes de la tierra no querían escuchar. Estaban demasiado preocupados por sus propias vidas y seguían viviendo en pecado, ignorando la advertencia de Noé. Su fe se fortalecía día tras día, pero, lamentablemente, las puertas de sus corazones seguían cerradas ante el mensaje de arrepentimiento. El mundo a su alrededor continuaba alejándose más y más de Dios. Las fiestas, los banquetes y las malas obras seguían ocurriendo, y la violencia no cesaba. Las personas estaban cada vez más ciegas ante la verdad, prefiriendo creer que nada malo sucedería, ya que nunca habían visto algo como un diluvio. No sabían que la paciencia de Dios tenía un límite y que el juicio se acercaba. Finalmente, después de años de arduo trabajo, el arca estuvo lista. Noé sabía que Dios se estaba preparando para cumplir sus promesas. Observaba la enorme embarcación con una mezcla de alivio y temor. Noé estaba listo. Pero la gente que lo rodeaba seguía ciega ante la inminente catástrofe. Día tras día, la construcción del arca se convertía en un testimonio silencioso del juicio de Dios, pero también en una oportunidad para que otros se arrepintieran. Noé seguía, en su corazón, esperando que alguno de ellos escuchara y se volviera a Dios. Llegó el día en que Dios habló nuevamente con Noé, dándole instrucciones sobre qué hacer a continuación. El arca estaba lista, y era hora de reunir a los animales. Dios mandó que Noé trajera dentro del arca un par de cada especie de animal, macho y hembra, para que las criaturas fueran preservadas. Fue un momento solemne. Los animales comenzaron a acercarse, como guiados por una mano invisible, y Noé los condujo al interior del arca, siguiendo con la mayor atención las instrucciones divinas. La puerta del arca se cerró, y Noé y su familia entraron, sabiendo que ahora todo estaba hecho. El juicio de Dios estaba a punto de suceder, y lo único que quedaba por hacer era esperar. Dentro del arca, Noé y su familia estaban a salvo. Fuera, la humanidad seguía ignorando las señales, hasta que el último momento llegara. Así, la transición se acercaba. El agua estaba a punto de caer, y el juicio estaba a punto de comenzar. El arca, ahora llena de vida, esperaba los primeros signos de la destrucción que vendría sobre la tierra. Oseu, que atentao estaba calmo, comecou a se cobrir con nubes escuras e pesadas. Un evento extraño, diferente de todo o que Noé había experimentado, comecou a soprar sobre a terra. O tempo, que antes parecía pasar devagar, agora se aceleraba, e o clima anunciaba a chegada de algo terrível. Noé e súa familia estaban dentro da arca, aguardando con paciencia e fe, en cuanto as aguas que Deus había prometido comecarama se aproximar. Emu instante, como se o propio seu estivese rompendo, a chuva comecou a cair. Nao era uma simples chuva, mas uma torrente imensa, como se os seus estivesen desabando sobre a terra. As gotas caían pesadamente, como martelos batendo, e logo comecarama a alagar a terra. O río que antes parecía seguro se transbordou, e as aguas comecarama cobrir tudo a medida que a chuva se intensificaba. Dentro da arca, Noé e súa familia se mantinan firmes, confiando nas promesas de Deus. A arca, que había sido construída con tanto cuidado e dedicacao, agora era un refugio seguro, a única protecao contra o caos que se instalaba lá fora. O san da chuva batendo na madeira da arca era ensurdecedor, mas Noé sabía que estaba cumprindo o plano divino. As aguas continuaram a subir, e en poucas horas a terra estaba completamente inundada. Montanas e colinas desaparecerán, e todos os seres vivos fora da arca foram engolidos pelas aguas. A destruicao estaba completa e irreversible. O mundo que antes era cheio de vida, agora estaba veicio. A criacao de Deus, corrompida pelo pecado, estaba sendo purificada. En cuanto hizo, dentro da arca, Noé olaba pelas janelas e vía apenas agua por todos os lados. Ele e súa familia estaban salvos, mas o cenario que se desenrolaba diante de seus solos era un lembrete do poder e da justica de Deus. Nao había maíz terra visível, apenas as aguas que cobrían tudo. Era unha cena de desolacao e tristeza, mas tamén de esperanca. Noé sabía que, a pesar de toda a destruicao, Deus tina un plano para a restauracao da terra.
O diluvio durou días, e as águas cobrirán a terra por completo. Durante todo ese tempo, Noé e súa familia permanecerán na arca, como os animais e como a certeza de que Deus estaba cuidando deles. As ondas de destruicao pasaban, mas a arca permanecía firme, como símbolo da fidelidade de Deus a súas promesas. En cuanto iso, o mundo exterior continuaba inmerso na agua, e a vida que existía antes estaba desaparecendo. E, ao longo dos días, a chuva continuou, e as aguas não cesseiam de subir. A imensidade das águas parecía não ter fim. Tudo o que restaba agora era confiar en Deus e esperar. O silencio dentro da arca era profundo, mas cada ali sabía que, en breve, a chuva cesaria e a terra comecaria a se recuperar. Mas até lá, eles precisaban ser pacientes, pois a obra de Deus estaba longe de terminar. Capítulo 3. El diluvio llega. El cielo, que hasta entonces estaba tranquilo, comenzó a cubrirse con nubes oscuras y pesadas. Un viento extraño, diferente de todo lo que Noé había experimentado, comenzó a soplar sobre la tierra. El tiempo, que antes parecía pasar lentamente, ahora se aceleraba, y el clima anunciaba la llegada de algo terrible. Noé y su familia estaban dentro del arca, esperando con paciencia y fe, mientras las aguas que Dios había prometido comenzaban a acercarse. En un instante, como si el mismo cielo estuviera rompiéndose, comenzó a llover. No era una simple lluvia, sino una torrente inmensa, como si los cielos estuvieran cayendo sobre la tierra. Las gotas caían pesadamente, como martillos golpeando, y pronto comenzaron a inundar la tierra. El río que antes parecía seguro se desbordó, y las aguas comenzaron a cubrir todo a medida que la lluvia se intensificaba. Dentro del arca, Noé y su familia se mantenían firmes, confiando en las promesas de Dios. El arca, que había sido construida con tanto cuidado y dedicación, ahora era un refugio seguro, la única protección contra el caos que se desataba afuera. El sonido de la lluvia golpeando la madera del arca era ensordecedor, pero Noé sabía que estaba cumpliendo el plan divino. Las aguas siguieron subiendo, y en pocas horas la tierra estaba completamente inundada. Montañas y colinas desaparecieron, y todos los seres vivos fuera del arca fueron engullidos por las aguas. La destrucción fue completa e irreversible. El mundo que antes estaba lleno de vida, ahora estaba vacío. La creación de Dios, corrompida por el pecado, estaba siendo purificada. Mientras tanto, dentro del arca, Noé miraba por las ventanas y solo veía agua por todos lados. Él y su familia estaban a salvo, pero el panorama que se desplegaba ante sus ojos era un recordatorio del poder y la justicia de Dios. Ya no había tierra visible, solo las aguas que lo cubrían todo. Era una escena de desolación y tristeza, pero también de esperanza. Noé sabía que, a pesar de toda la destrucción, Dios tenía un plan para la restauración de la tierra. El diluvio duró días, y las aguas cubrieron la tierra por completo. Durante todo ese tiempo, Noé y su familia permanecieron en el arca, con los animales y la certeza de que Dios estaba cuidando de ellos. Las olas de destrucción pasaban, pero el arca permanecía firme, como un símbolo de la fidelidad de Dios a sus promesas. Mientras tanto, el mundo exterior seguía sumergido en el agua, y la vida que existía antes desaparecía. Y, a lo largo de los días, la lluvia continuó, y las aguas no cesaban de subir. La inmensidad de las aguas parecía no tener fin. Todo lo que quedaba ahora era confiar en Dios y esperar. El silencio dentro del arca era profundo, pero cada uno allí sabía que, pronto, la lluvia cesaría y la tierra comenzaría a recuperarse. Pero hasta entonces, debían ser pacientes, pues la obra de Dios aún estaba lejos de terminar. O tempo passou, e as aguas do diluvio continuaram a cobrir a terra. Noé e súa familia permanecerán dentro da arca, vigilantes e esperancosos, mas ainda apreensivos. O silencio dentro da embarcacao era profundo, como se cao dos sons ocasionais dos animais, que tamén estaban se ajustando àquela nova realidade. A chuva había cesado, mas as aguas não diminuían. A sensacao de estar flutuando sem rumo por mar vasto e sem fim era desconcertante. Noé, no entanto, não perdeu a esperança. Ele sabía que Deus não o había abandonado e que o momento de salvacao estaba por vir. Para ter certeza de que a terra comecaba a secar, Noé tomou uma decisão. Ele enviou uma coruja para fora da arca,
esperando que ela encontrase algún sinal de terra firme. A coruja partiu, mas logo retornou, sem encontrar nada além de águas profundas. Então, Noé enviou uma pomba, na esperança de que ela fosse capaz de descobrir algo mais. A pomba voou, e Noé observou com expectativa. Depois de algum tempo, ela retornou com ramo de oliveira no bico. Noé soube, naquele momento, que a terra estava começando a secar, e sentimento de alivio tomou conta de seu coração. Deus estava cumprindo suas promessas, e a restauracao estava prestes a começar. Aos poucos, as águas começaram a diminuir. Por días e noites, as águas se retiraram gradualmente, até que as montanas e as colinas voltaram a ser visíveis. A arca, que antes parecía estar perdida en océano sem fim, agora estaba repousando sobre uma terra seca. A sensacao de segurança era palpável, mas Noé sabia que ainda había maíz por facer. Era preciso aguardar o momento certo, até que Deus ordenase que ele e sua família saíssem da arca. Finalmente, a terra estava seca o suficiente para que Noé tomase uma decisão importante. Ele olhou para sua família e, como sorriso de fé e gratidão, abriu a porta da arca. Noé e seus filhos, como os animais em segurança, sairão lentamente para o exterior. O mundo diante deles era cenário de desolacao, mas também de grande promessa. A terra estava agora pronta para ser restaurada, e Deus había preservado a vida para novo começo. Noé se ajoelhou com sua família, agradecendo a Deus pela salvacao e pela promessa de novo começo. O Senhor então fez pacto com Noé, dizendo: Nunca mais destruirei a terra como me diluvió. Este será o sinal da aliança que faco com voces. O arco-íris aparecerá no céu como lembrete de minha promessa de que a terra nunca mais será destruída pelas águas. Noé, como coracao cheio de gratidão, sabia que Deus había cumprido sua palavra. A humanidade agora tinha uma nova oportunidade para seguir a Deus e viver de acordo com sua vontade. Capítulo 4. El arca sobre las aguas. El tiempo pasó, y las aguas del diluvio siguieron cubriendo la tierra. Noé y su familia permanecieron dentro del arca, vigilantes y esperanzados, pero aún con cierto temor. El silencio dentro de la embarcación era profundo, excepto por los sonidos ocasionales de los animales, que también se ajustaban a esa nueva realidad. La lluvia había cesado, pero las aguas no disminuían. La sensación de estar flotando sin rumbo por un mar vasto e interminable era desconcertante. Sin embargo, Noé no perdió la esperanza. Sabía que Dios no lo había abandonado y que el momento de salvación estaba por venir. Para asegurarse de que la tierra comenzaba a secarse, Noé tomó una decisión. Envió una paloma para fuera del arca, esperando que ella encontrara alguna señal de tierra firme. La paloma partió, pero pronto regresó, sin encontrar nada más que aguas profundas. Entonces, Noé envió una paloma, con la esperanza de que ella fuera capaz de descubrir algo más. La paloma voló, y Noé observó con expectativa. Después de algún tiempo, regresó con una rama de olivo en su pico. Noé supo, en ese momento, que la tierra comenzaba a secarse, y un sentimiento de alivio se apoderó de su corazón. Dios estaba cumpliendo sus promesas, y la restauración estaba por venir. Poco a poco, las aguas comenzaron a disminuir. Por días y noches, las aguas se retiraron gradualmente, hasta que las montañas y colinas volvieron a ser visibles. El arca, que antes parecía perdida en un océano interminable, ahora descansaba sobre una tierra seca. La sensación de seguridad era palpable, pero Noé sabía que aún había más por hacer. Era necesario esperar el momento adecuado hasta que Dios ordenara que él y su familia salieran del arca. Finalmente, la tierra estaba lo suficientemente seca para que Noé tomara una decisión importante. Miró a su familia y, con una sonrisa de fe y gratitud, abrió la puerta del arca. Noé y sus hijos, con los animales a salvo, salieron lentamente hacia el exterior. El mundo ante ellos era un escenario de desolación, pero también de gran promesa. La tierra estaba ahora lista para ser restaurada, y Dios había preservado la vida para un nuevo comienzo. Noé se arrodilló con su familia, agradeciendo a Dios por la salvación y por la promesa de un nuevo comienzo. El Señor entonces hizo un pacto con Noé, diciéndole: «Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Este será el signo de la alianza que hago con ustedes.
el arco iris aparecerá en el cielo como un recordatorio de mi promesa de que la tierra nunca más será destruida por las aguas. Noé, con el corazón lleno de gratitud, sabía que Dios había cumplido su palabra. La humanidad ahora tenía una nueva oportunidad para seguir a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. A pozo diluvió, Noé e sua familia estaban diante de mundo novo, ainda jovem cheio de potencial. A terra, embora marcada pela destruicao, estaba comecando a se recuperar lentamente, e as plantas comecarán a brotar novamente, enquanto as aves voaban pelo céu e os animais se espalaban pela nova terra. A promesa de Deus, de que nunca máis enviaría diluvio para destruir a terra, había sido cumprida, e Noé sabía que o plano de Deus para a humanidade e a criacao estaba apenas comecando. Noé, agora líder da nova humanidade, olou para súa familia e os animais, sentindo unha profunda responsabilidade. Ele sabía que, como a nova chance que Deus había dado á humanidade, era esencial que todos vivesen de acordo con os principios divinos, honrando a criacao e respeitando a vida. Deus había dado unha nova oportunidade para recomecar, e Noé estaba determinado a liderar con sabedoria e fe. Foi entao que Deus fez unha alianza con Noé, unha promesa de amor, misericordia e fidelidade. Deus dice, sejan fecundos e multiplíquense. Enchama a terra e dominem-na. Eu estou con voces, e agora estabeleco mina alianza con todos voces, con seus descendentes e con todos os seres vivos que estao con voces. Esa alianza, que Deus fez con Noé e súa familia, se estendería a todas as jeracoes que viriam após eles, e sería sinal de súa graca e provisao. Deus tamén deu a Noé e seus filos unha regra importante. A humanidade debería respeitar a vida dos seres vivos. O sangue, que era a vida, non debería ser derramado sen motivo, e a humanidade debería viver en paz e armonía como a criacao. Ese era o pacto de amor e responsabilidade, que Noé e súa familia deberían manter en súas vidas e ensinar ás futuras jeracoes. O arco iris, que Deus había colocado no céu, foi o sinal visível da alianza feita con Noé e toda a criacao. Sempre que o arco iris aparecese, sería lembrete de que Deus jamais destruiría a terra como diluvió. A cada chuva e a cada nacer do sol, Noé vía o arco iris e sentía a certeza de que Deus estaba con ele, guiando-o e protegendo-o. Noé, con súa fe renovada, comecou a ensinar aos seus filos os principios de respeito e reverencia pela criacao de Deus. Ele sabía que a verdadeira restauracao non era apenas sobre a terra, mas sobre o coracao dos homens, e que era esencial que as persoas vivesen de maneira justa e correta, seguindo os caminos de Deus. A nova humanidade, embora marcada pela dor da destruicao, tina a oportunidade de viver de forma diferente. Noé sabía que a historia da humanidade estaba apenas comecando, mas agora, como a alianza feita por Deus, había a esperanza de futuro melhor, baseado na fe, no amor e no respeito pela vida. Capítulo 5. La nueva alianza. Después del diluvio, Noé y su familia estaban frente a un mundo nuevo, aún joven y lleno de potencial. La tierra, aunque marcada por la destrucción, comenzaba a recuperarse lentamente, y las plantas comenzaban a brotar nuevamente, mientras que las aves volaban por el cielo y los animales se dispersaban por la nueva tierra. La promesa de Dios, de que nunca más enviaría un diluvio para destruir la tierra, había sido cumplida, y Noé sabía que el plan de Dios para la humanidad y la creación apenas comenzaba. Noé, ahora líder de la nueva humanidad, miraba a su familia y a los animales, sintiendo una profunda responsabilidad. Sabía que, con la nueva oportunidad que Dios había dado a la humanidad, era esencial que todos vivieran de acuerdo con los principios divinos, honrando la creación y respetando la vida. Dios les había dado una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, y Noé estaba determinado a liderar con sabiduría y fe. Fue entonces cuando Dios hizo un pacto con Noé, una promesa de amor, misericordia y fidelidad. Dios les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Yo estoy con ustedes, y ahora establezco mi pacto con todos ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivos que están con ustedes. Este pacto, que Dios hizo con Noé y su familia, se extendería a todas las generaciones que vendrían después de ellos, y sería un signo de su gracia y provisión. Dios también dio a Noé y a sus hijos una regla importante: la humanidad debía respetar la vida de los seres vivos. La sangre, que era la vida, no debía ser derramada sin motivo, y la humanidad debía vivir en paz y armonía con la creación.
Este era un pacto de amor y responsabilidad, que Noé y su familia debían mantener en sus vidas y enseñar a las futuras generaciones. El arco iris, que Dios había puesto en el cielo, fue el signo visible del pacto hecho con Noé y toda la creación. Siempre que el arco iris apareciera, sería un recordatorio de que Dios nunca más destruiría la tierra con un diluvio. A cada lluvia y a cada amanecer, Noé veía el arco iris y sentía la certeza de que Dios estaba con él, guiándolo y protegiéndolo. Noé, con su fe renovada, comenzó a enseñar a sus hijos los principios de respeto y reverencia por la creación de Dios. Sabía que la verdadera restauración no era solo sobre la tierra, sino sobre el corazón de los hombres, y que era esencial que las personas vivieran de manera justa y correcta, siguiendo los caminos de Dios. La nueva humanidad, aunque marcada por el dolor de la destrucción, tenía la oportunidad de vivir de manera diferente. Noé sabía que la historia de la humanidad apenas comenzaba, pero ahora, con el pacto hecho por Dios, había la esperanza de un futuro mejor, basado en la fe, el amor y el respeto por la vida. Como pasar 2 años, Noé vio seus filos crecer se tornare moments muleres con responsabilidades e familias propias. Él le observaba, como orgullo e gratidão, como a terra comecaba a prosperar novamente. As familias que surgían de seus filos se espalaban pela terra, e a criacao de Deus, que había sido destruida pelo diluvio, agora florecia en grande parte. A vida estaba comecando a seguir seu curso novamente, e o ciclo da humanidade se renovaba. Noé sabía, no entanto, que o tempo estaba pasando rápidamente e que sua missão não había terminado. Ele tinha ensinado aos seus filos sobre a fidelidade de Deus, a importancia de viver de acordo com seus mandamentos e o valor de respeitar a vida. Noé sabía que sua missão era, acima de tudo, transmitir o legado da fe a todas as geracoes que viriam. O pacto que Deus fixera com ele debería ser lembrado por seus filos, netos e todas as futuras geracoes. Nos últimos días de sua vida, Noé se dedicou a viver en paz con sua familia e a confiar no cumprimento das promesas de Deus. Ele sabía que Deus ainda tinha planos para o futuro da humanidade e da criacao, e ele esperaba con fe o que viria a seguir. Seu coracao estaba en paz, sabendo que había cumprido sua parte na grande historia de Deus. Ele foi fiel servo de Deus e, por meio dele, a humanidade teve uma nova oportunidade para prosperar. Noé morreu en paz, cercado pela sua familia, e foi lembrado como o homem que preservou a humanidade e a criacao de fim trágico. Seu legado perdurou ao longo das geracoes, e a aliança que ele fez com Deus se tornou pilar da fé para todo o povo de Deus. Após a morte de Noé, os filos de Noé continuaram a espalar a mensagem da aliança divina para as geracoes futuras. Eles ensinaram a seus filos e netos que a vida é dom de Deus e que devemos respeitar e cuidar da criacao com responsabilidade. O arco iris, o sinal da aliança, se tornou lembrete constante de que Deus cuida da terra e de seus filos, e de que a humanidade tema responsabilidade de viver de acordo com a sua vontade. As geracoes seguintes, inspiradas pelo exemplo de Noé, continuaram a habitar a terra, vivendo com a esperança de que Deus sempre estaria com eles, guiando-os, protegendo-os e renovando as promesas que fez a Noé. A historia da arca e do diluvio se tornaria uma memória sagrada, uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombríos, Deus nunca abandona seus filos, mas oferece sempre uma nova chance para recomeçar. Capítulo 6. El legado de Noé. Con el paso de los años, Noé vio a sus hijos crecer y convertirse en hombres y mujeres con responsabilidades y familias propias. Observaba, con orgullo y gratitud, cómo la tierra comenzaba a prosperar nuevamente. Las familias que surgían de sus hijos se dispersaban por la tierra, y la creación de Dios, que había sido destruida por el diluvio, ahora florecía en gran parte. La vida comenzaba a seguir su curso nuevamente, y el ciclo de la humanidad se renovaba. Noé sabía, sin embargo, que el tiempo pasaba rápidamente y que su misión no había terminado. Había enseñado a sus hijos sobre la fidelidad de Dios, la importancia de vivir de acuerdo con sus mandamientos y el valor de respetar la vida. Noé sabía que su misión era, sobre todo, transmitir el legado de la fe a todas las generaciones que vendrían. El pacto que Dios hizo con él debía ser recordado por sus hijos, nietos y todas las futuras generaciones. En los últimos días de su vida, Noé se dedicó a vivir en paz con su familia y a confiar en el cumplimiento de las promesas de Dios. Sabía que Dios aún tenía planes para el futuro de la humanidad y de la creación, y esperaba con fe lo que vendría a continuación.
Su corazón estaba en paz, sabiendo que había cumplido su parte en la gran historia de Dios. Fue un fiel siervo de Dios y, a través de él, la humanidad tuvo una nueva oportunidad para prosperar. Noé murió en paz, rodeado de su familia, y fue recordado como el hombre que preservó a la humanidad y la creación de un final trágico. Su legado perduró a lo largo de las generaciones, y el pacto que hizo con Dios se convirtió en un pilar de la fe para todo el pueblo de Dios. Después de la muerte de Noé, los hijos de Noé continuaron a difundir el mensaje del pacto divino para las generaciones futuras. Enseñaron a sus hijos y nietos que la vida es un don de Dios y que debemos respetar y cuidar de la creación con responsabilidad. El arco iris, la señal del pacto, se convirtió en un recordatorio constante de que Dios cuida de la tierra y de sus hijos, y de que la humanidad tiene la responsabilidad de vivir de acuerdo con su voluntad. Las generaciones siguientes, inspiradas por el ejemplo de Noé, continuaron habitando la tierra, viviendo con la esperanza de que Dios siempre estaría con ellos, guiándolos, protegiéndolos y renovando las promesas que hizo a Noé. La historia del arca y del diluvio se convertiría en un recuerdo sagrado, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca abandona a sus hijos, sino que siempre ofrece una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. E assim, a historia de Noé nos ensina sobre fe, esperança e a importância de viver de acordo com os princípios de Deus. Mesmo em tempos de grande dificuldade, a promessa divina sempre prevalecerá e a aliança feita por Deus com a humanidade nunca será quebrada. A cada arco-íris, somos lembrados do seu amor eterno e da oportunidade de recomeçar. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre ensinamentos poderosos e histórias que transforman vidas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe seu comentário sobre o que você mais aprendeu com a história de Noé e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer a força da fé e a beleza das promessas de Deus. Assim, la historia de Noé nos enseña sobre fe, esperanza y la importancia de vivir de acuerdo con los principios de Dios. Incluso en tiempos de gran dificultad, la promesa divina siempre prevalecerá, y el pacto hecho por Dios con la humanidad nunca será quebrado. Cada arco iris es un recordatorio de su amor eterno y de la oportunidad de comenzar de nuevo. Si te ha gustado esta historia y quieres saber más sobre enseñanzas poderosas e historias que transforman vidas, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Deja tu comentario sobre lo que más aprendiste de la historia de Noé y comparte este video con tus amigos para que más personas puedan conocer la fuerza de la fe y la belleza de las promesas de Dios.